bienvenidas un mes más a Rojo y Negro TV. Estamos de celebración, dado que cumplimos 2 años en emisión, y para celebrarlo recibimos y damos la bienvenida a las compañeras de Barcelona que a través del TDT pueden visualizarnos desde el día de hoy. En el canal 28 del TDT, La Mosca TV, a partir de hoy, todos los martes, segundos martes de cada mes, también nos podréis visitar. Si recordáis, en el primer programa de la emisión de Rojo y Negro TV señalábamos al capitalismo y lo caro que nos salía. En este programa señalamos al mismo culpable. Vamos a debatir sobre la pobreza energética. Contamos para ello con la presencia de Paca Blanco, de Ecologistas en Acción. Buenas noches. Buenas noches. Emiliano Tapia, de Baladre. Buenas noches. Muy buenas noches. Paco Ortega, de CGT. Buenas noches. Buenas noches. Y María, de Industrias... Ingeniería sin Fronteras. Ingeniería sin Fronteras. Me ha costado. Ingeniería. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Como siempre, podéis interactuar con nosotros a través de Twitter con el hashtag RNTV Pobreza Energética. Repito, RNTV Pobreza Energética. Y como siempre, vamos a ver el vídeo que nos han preparado las compañeras antes de entrar en el debate. El concepto de pobreza energética se refiere a la incapacidad de las personas para pagar las facturas que les permitan vivir en sus casas con luz, agua y calefacción. Se podría pensar que estos conceptos son superfluos y no básicos para la supervivencia. Sin embargo, la carencia de energía en las viviendas suele ser síntoma de precariedad, que además de estigmatizar a quienes la sufren, les hace profundizar más aún en la escala de pobreza. El hecho de no existir opciones en viviendas urbanas para vivir sin la energía proporcionada por las grandes multinacionales hace que se dependa de ellas para poder llevar una vida digna y que se dedique un gran número de las horas trabajadas a pagar su oligopolio. El Estado, que es quien debe regularizar y dar el visto bueno a sus tarifas, no deja de legislar a su favor. La liberalización y las trabas a otros tipos de energías más baratas son ejemplo de ello. Pero, ¿deben estos derechos básicos ser tan caros? ¿Por qué tienen las grandes multinacionales tantas facilidades por parte de la administración? ¿Nacionalizar la distribución de energía sería una solución? Gracias, compañeras. Pues como habréis podido observar, la persona que salía en el vídeo y sus familiares nunca van a sufrir lo que es la pobreza energética. En el mes pasado, en El Todo por Hacer, salió publicada que hasta 7.000 muertes pueden ser causadas por esta pobreza energética. ¿Qué creéis? ¿Son demasiadas? ¿Son pocas? Paco. Yo me parece que son, si estamos ahí pendientes de siempre pensando que los accidentes de tráfico son muy graves y si esta cifra encima duplica todo eso, son demasiadas teniendo en cuenta que es un cálculo que haces puesto que son accidentes que se generan en esas viviendas como consecuencia de no estar acondicionadas, etcétera. Entonces, yo me parece que son demasiadas teniendo en cuenta lo barata que es la energía encima de producir. Emiliano, sin llegar al extremo de las muertes, ¿cómo afecta en la vida cotidiana de las personas el no poder pagar los recibos? Vamos a ver, me parece que evidentemente este binomio de exclusión, muerte, empobrecimiento que está detrás de situaciones como la que se acaba de comentar, solamente con una en un mundo donde tenemos tanta riqueza, es un asesinato al final provocado por la estrategia, que yo es donde me parece que creo que hay que situar este gran problema de nuestra sociedad, que es el problema de la pobreza energética. Y yo creo que hay que situarlo en la estrategia del capital, en la estrategia de no puede sobrevivir el capital sin la pobreza, sin los empobrecidos, sin las personas empobrecidas, ¿no? Y yo creo que ahí hay que situarlo. Y hay que situarlo en cuanto que afecta a personas, evidentemente, y en cuanto que afecta a espacios. Por ejemplo, yo vengo de un barrio, pero tengo relación con el medio rural y tengo relación con el mundo de la cárcel. El problema de las personas, tanto de barrios, que yo suelo decir que son barrios en situación sin retorno, o la situación del medio rural, que son espacios expoliados, o la situación de las cárceles como espacios criminalizados, evidentemente detrás de cada uno de ellos, en el tema de la energía y en el tema de la pobreza energética y en cualquier otro tema de empobrecimiento
que busquemos, evidentemente, están las personas y la intencionalidad de que las personas que en esos espacios viven no sean ni más ni menos que víctimas de un sistema que lo que busca es el enriquecimiento. Me parece que desde ahí, y iremos dialogando y probablemente estando de acuerdo en este planteamiento, me parece que es necesario situar y todos aquellos conflictos y todos aquellos problemas que nos encontramos cada vez más en nuestros propios ámbitos de la sociedad. Paca. Bueno, yo desde los grupos donde estoy trabajando, en Ecologistas en Acción, en la plataforma por un nuevo modelo energético y en la plataforma No más corte de luz, lo que tengo que decir es que todo esto de la pobreza energética, primero tenemos que saber quiénes son los pobres energéticos, porque hay mucho pobre energético que no se lo considera. ¿Se avergüenzan de ello? ¿Se avergüenza la gente? Bueno, pues es que hay de todo. Hay gente que se avergüenza de decir que es pobre energéticamente y hay otros que ni siquiera lo saben que son. Hay edificios enteros que no están suficientemente aislados, que la gente está pasando frío, que no están bien construidos. Luego ya, claro, las eléctricas terminan haciendo el agosto y estafándonos de la manera que nos están estafando. Y hay muchísima gente, muchísima, que está pagando un recibo de la luz y no se considera pobre energético, porque puede pagarse el recibo, pero está pasando frío y lo está pasando mal, porque no es capaz de calentar nada más que una habitación. Y de esa gente hay muchísima, que no se considera pobre energética, pero es pobre energética. Luego hay otra, por desgracia, que es a la que nos estamos refiriendo, que ya tiene una pobreza severa, que es la que ya es imposible que se pueda pagar ni un recibo de la luz, se la tienen que cortar. Entonces, todo eso lo tenemos que ir analizando e irlo viendo, porque realmente lo que tenemos que empezar a hacer es abandonar el oligopolio, o sea, a esas eléctricas capitalistas que nos están estafando e ir dejando de ser sus clientes. Ahora hay soluciones con otras comercializadoras, un montón de ellas han salido al mercado. Yo soy de Son Energía, pero hay un sinfín de ellas ahora mismo, donde además de que te venden luz renovable, no estás pagando lo poco o lo mucho que puedes a un oligopolio que te está estafando. Entonces esa sería para mí la primera parte, que es cambiarse, que dejen de ganar dinero a costa de nuestra pobreza, de nuestra miseria y de nuestra desesperación. Sí, porque es un robo. María, desde Ingeniería Sin Fronteras, ¿cómo veis esta problemática? Bueno, nosotros de hecho estamos participando muy activamente de la Alianza contra la Pobreza Energética, que es una asociación que incluye muchas plataformas, ¿no?, como la plataforma de afectados por la hipoteca, asociaciones de vecinos, etcétera. Entonces trabajamos directamente con las personas que están sufriendo esa pobreza energética en el día a día, ¿no? Y lo que decía Paca, que tiene toda la razón, ¿no? O sea, que pobreza energética no es solo la gente que directamente no paga la factura, sino también aquella gente que sí que la paga, pero a costa de no encender la calefacción y a veces a costa de no comer de manera digna, ¿no? Nosotros siempre en nuestras asambleas nos reunimos cada 15 días, empezamos diciendo, primero de todo es lo básico, comer, educación, etcétera, y si no puedes pagar tu factura, no la pagues, porque lo primero son las necesidades básicas que las tienes que cubrir para ti y para tu familia, ¿no? Porque aparte nos encontramos que la gente que viene a las asambleas muchas veces son familias con menores, hogares monoparentales, ¿no? Y evidentemente eso tiene una afectación directa sobre muchos otros derechos, ¿no? Sobre educación, sobre salud, por supuesto. La estadística que se comentaba al principio, ¿no?, de las 7.000 muertes son muertes prematuras causadas por la pobreza energética, pero por ejemplo ahí no están incluidas las muertes que se causan a través de los incendios, por ejemplo, porque en los informes no se recoge cuando hay un incendio cuál ha sido esa causa y qué relación hay con la pobreza energética, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, a principios del año pasado, el sindicato de bomberos denunciaba que 7 de cada 10 incendios que se habían producido en Cataluña en los primeros 3 meses estaban relacionados con pobreza energética, ¿no? Y el caso de Reus, que saltó hace un mes y medio, es un ejemplo clarísimo, pero el tema es que eso no es un caso aislado, es el caso que se ha hecho mediático, pero hay muchísimos casos como ese, ¿no? Y en cuanto al caso de Reus, que tuvo bastante eco en los medios,
La responsabilidad de las instituciones, ¿cuál es? Porque vimos que ahí se echaban la culpa a Gas Natural por un lado, se la echaba a la Generalitat a Gas Natural. Sabemos que el día 23 de diciembre se aprobó un Real Decreto que en teoría iba a afrontar, pero no sabemos en qué situación se encuentra. ¿Sabéis cómo va ese Real Decreto y para qué sirve? Porque también sabemos que se iba a empezar a establecer dentro de 3 meses, cuando ya la campaña del invierno ha dado su fin, claro. Claro, el caso de Reus también es especial porque en Cataluña hay una ley que no existe en el resto del Estado español, ¿no? Que es una ley que, recordemos, viene de una iniciativa legislativa popular que impulsamos precisamente la Alianza contra la Pobreza Energética, la PA, el Observatori DESC, o sea que es una ley que ha hecho la ciudadanía, no la ha hecho la Generalitat. Que establece obligaciones para las empresas suministradoras, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros siempre intentamos poner sobre la mesa es la responsabilidad que tienen estas empresas en la pobreza energética, que va muy relacionado con lo que comentabas del capitalismo, porque ahora mismo tenemos unas empresas, muy pocas, privadas, que están gestionando derechos básicos y se están enriqueciendo a causa de eso, ¿no? Pues al menos mientras el sistema es el que es, que se responsabilicen de eso, ¿no? De lo que implica gestionar un derecho básico, y eso es lo que dice la ley en Cataluña. ¿Qué pasa? Que Gas Natural se saltó esa ley, no hizo, lo que tienen que hacer es consultar cuando tiene una familia que no les paga su factura, a servicios sociales. Antes de cortar tienen que preguntar, oiga, esta familia que no me está pagando está en una situación de vulnerabilidad, y hasta que servicios sociales no contestan no se puede efectuar el corte. Gas Natural no hizo eso. Nosotros lo que estamos pidiendo es que eso se haga a nivel estatal. Lo que aprobaron en diciembre es nada. Han puesto una frase que dice, se prohibirán los cortes de suministro. No dicen cómo, ni qué mecanismo, ni de qué manera, con lo cual es una frase para quedar bien el 23 de diciembre, antes de Navidad, no significa absolutamente nada, y de hecho se ha perdido una oportunidad de legislar el principio de precaución, que es lo que establece esta ley catalana, a nivel estatal. Yo creo que en el sistema en el que estamos, o sea, la vida de la gente en general no importa. Y muchas veces nosotros mismos, ¿no? O sea, y lo que cuestionamos desde la pobreza en general, desde el empobrecimiento y en concreto desde la pobreza energética es esto. O sea, yo viví durante mucho tiempo en una zona donde entonces Iberduero, después Iberdrola, hoy lo que sea, tiene instalado una potencia importante de centrales hidroeléctricas, ¿no? Pero todo eso se hizo al margen de la gente y sin ninguna repercusión, al revés. Es decir, fue una herramienta que sirvió para la despoblación de esas zonas y para todo lo que supuso el abandono de la tierra y todo lo que supone en relación con la alimentación, otro de los graves problemas en la situación de empobrecimiento. Pero exactamente igual, o sea, ahora está en juego de las personas en los barrios donde la precariedad es tan enorme. La vida de las gentes, pues no importa. O sea, vivimos antes el boom de la construcción. La gente de la vida, la vida de la gente no importó. La gente reivindica dignidad para... La vida de la gente sigue sin importar, la ley Mordaza. Me parece que tenemos que incidir y desde luego si somos capaces de encontrar salidas, tienen que ser salidas. Ya no solamente, yo no confío en las nuevas leyes que puedan venir, no confío. O sea, ya el juego del enfrentamiento entre los partidos, estos partidos que al final la vida en general de las personas les importa 2 cominos y ahí están los ejemplos. O sea, ¿qué importa? Mueren 7.000 personas. Bueno, si hay alguien, ¿no?, que dice que en esta sociedad en la que vivimos sobran 4.000 millones. 7.000 personas entre nosotros, no pasa nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que el gran núcleo del problema está cómo la vida de la gente se juega con ella, o jugamos muchas veces con ella, no nos importa la vida de la gente, y las soluciones que pasan, sobrevuelan sobre esta raíz de los problemas, pero no dando respuesta pues, a ese derecho fundamental.
que es la comida y que es la vivienda. Sí, pero en este sistema la vida de las personas es mercancía pura y dura. Y es Claro, para lo que pero utilizan. además lleva haciéndolo desde hace tiempo. Lo digo porque, por ejemplo, Endesa se funda en 1944, al poco de la guerra. Endesa, como otras muchas empresas eléctricas, como otras muchas empresas constructoras que trabajaron para esas empresas eléctricas, se nutrieron de los 400.000 trabajadores forzados de los batallones de trabajo, prisioneros de la guerra, para levantar esas empresas. Y no solamente de ellos, porque los trabajadores que sí eran asalariados, tenemos que ser conscientes de que los salarios se retrotrayeron después de la guerra a 10 y 15 años antes de la guerra para muchos trabajadores, puesto que no había ninguna posibilidad de reivindicación sindical. El sindicato vertical lo controlaba el empresariado. Entonces era trabajadores esclavos y trabajadores cautivos del resto del país. Con ese trabajo, con nuestro trabajo, el de nuestros abuelos, es con lo que se han construido esas empresas, como Endesa concretamente, que estaba nacionalizada. Y luego, en determinado momento, los políticos la regalan, concretamente Endesa fue Felipe González, la regalan literalmente toda esa infraestructura, todo ese potencial económico que hemos construido el pueblo con nuestro trabajo, importándolo es una mierda. Lo que pudiera pasar en el desarrollo de ese trabajo, pues la regalan al capitalismo precisamente para que se forren. Y ahora ellos, pues si hay 1 de cada 10 ciudadanos de este país que no puede pagar la factura de la luz, pues les da igual. Ponen una ley, como tú has dicho, para lavarse la cara un par de días antes de Navidad y ya está, pero yo me pasa lo que ti, no confío, son los herederos de aquellos los que están legislando ahora y no confío para nada en que vayan a legislar, porque además lo hemos ido viendo, tú has comentado La Paz, lo hemos ido viendo en las distintas iniciativas que ha habido sobre el tema de desahucio, etcétera, etcétera, las distintas leyes que se han puesto, todo un parcheo para un poco de lavada de imagen, pero no confío en absoluto. Vamos con Pac antes de dar paso yo quería hablar del tema que nos ha ocupado el mes de diciembre, que ha sido que hemos constituido una plataforma que se llama No Más Cortes de Luz, que se ven algunas imágenes de la manifestación que hicimos el 21 de diciembre. En esa plataforma hay 31 colectivos dentro de esa plataforma. Hay usuarios, asociaciones de vecinos, ecologistas, La Paz, o sea, hay un montón de colectivos, 31 creo que hay. Bueno, pues cuando ya te decimos que la manifestación es el día 21 y lo tenemos todo organizado, esa misma mañana, hacen el borrador del decreto ley entre PP, PSOE y PSOE y PP, que parece que es que se han juntado para esto, pero la verdad es que cada vez que quieren cambiar la Constitución o cada vez que quieren cambiar la ley del suelo, pues se juntan los dos y no lo cambian. O sea, no hay ningún problema con ambos. O sea, para eso se llevan a partir un piñón. Y resulta que ahora han hecho una ley. Han hecho una ley que va a luchar contra la pobreza energética, pero que no se va a poner en vigor hasta dentro de 3 meses. Bueno, no son los muertos que habrá de aquí a 3 meses porque el invierno empieza ahora. Con lo que todo lo que hacen y como lo hacen es igual. Entonces, lo que tenemos que ver es de autodefendernos nosotros, es decir, hasta aquí hemos llegado y de aquí no pasamos. Y sigo pensando que lo primero es abandonar a todas las empresas del oligopolio. Eso es lo primero. No darles un duro a ganar a ninguno. Porque no solamente nos matan con la pobreza energética, que sí. Estamos intentando cerrar la central nuclear de Almaraz y se llevan solo de esa central nuclear 1 millón de euros diarios de ganancia. Es una central que ya se le alargó la vida 10 años, que cumple sus 40 en 2020 y que se están planteando construir un cementerio nuclear en vez de cerrarla, porque la tienen que explotar otros 20 años más. ¿Sabemos a qué riesgo nos estamos enfrentando 20 años más de unas centrales nucleares obsoletas? Todo eso es porque gane el oligopolio dinero, nada más que por eso. Entonces yo creo que ya ha llegado el momento en que todos nos paremos un poquito y pensemos con la cabeza, porque luego los partidos, llamémoslo de izquierda entre comillas, dicen es que esas centrales tienen unos puestos de trabajo. Sí, hay 30.000 despedidos de las renovables, no le importan a nadie. Hay pobreza energética, hay 30.000 despedidos y si ponemos encima de la mesa
la estafa que está haciendo las eléctricas continuamente a los usuarios, pues nos tendremos que dar cuenta que eso lo tenemos que ir dejando. Y desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y de Ecologistas en Acción estamos dando talleres continuamente a asociaciones de vecinos y a todo quien nos lo pida para explicar a la gente cómo se puede salir de estas empresas, cómo puede ahorrar en la factura de la luz, porque la factura de la luz es una estafa. Hay un bono social que ahora mismo nuestros grupos ecologistas están elaborando un bono social, porque lo que hay hasta ahora tampoco es un bono social. Es un 25% del impuesto fijo y del consumo. Todo el resto de los impuestos se lo aplican después, con lo que de una factura de 50 euros, que 6 euros, 5 euros. Eso es lo que ese es el bono social. Luego el bono social se le dan también a familias numerosas, o sea, tienes derecho a todas las personas que no tengan 3.500 kilovatios hora. A todas las personas que sean familias numerosas, o sea que si tú vives en un chalet en La Moraleja y tienes 6 hijos y ganas un pastón, pero te pertenece el bono social. Pues antes de irnos con Emiliano, vamos a irnos de la mano de nuestra compañera Ruth, que estuvo en unas jornadas sobre empresas energéticas y vulneración de los derechos humanos, y seguimos contigo, ¿vale, Emiliano? De nuestra vecina Rosa en Reus, a la que Gas Natural Fenosa cortó la luz el pasado mes de noviembre, ha llevado a primer plano mediático y político un problema que afecta a 5,1 millones de personas, es decir, al 11% de hogares españoles, la pobreza energética. Hoy, en las jornadas sobre las empresas energéticas y su vulneración de los derechos humanos, hablan sobre este tema. ¿Que te corten la luz, el gas, el agua, es pobreza energética o solo pobreza? Bueno, nosotros creemos que es interesante ahora, que es importante hablar de pobreza energética por meter la dimensión de cómo grandes empresas controlan un servicio básico, como es el acceso a la energía, para millones de personas, ¿no? El derecho a poder tener luz en invierno, a poder tener agua caliente, a poder tener calefacción, es central en países como el Estado español. Y el hecho de que se hayan devaluado los salarios, hayan empeorado las condiciones de vida de mucha gente en este país, implica no solo que sean, o sea, que son pobres a todos los niveles, pero que también son pobres energéticamente, ¿no? Porque no pueden pagar la factura de la luz. Y eso está teniendo consecuencias sobre la vida de las personas, ¿no? Hemos visto recientemente varios casos en los que ha habido incluso muertes por tener en casa velas para calentarse. No, claro que es pobreza energética dentro de una pobreza general, porque al final de cuentas es una pobreza también estructural y no se puede garantizar los derechos humanos, ni tampoco una vida digna ni sana, ya no solo sin educación y sin salud, sino si no tienes agua, si no tienes energía, si no tienes las condiciones de una vida digna y una vida sana. ¿Crees que los políticos que legislan a favor de las empresas energéticas están comprados? Creo que hay una clase político-empresarial que nos gobierna, hay una conjunción de intereses entre nuestros gobernantes, entre nuestros políticos con altas responsabilidades y los altos ejecutivos, directivos y accionistas de las grandes compañías. En el caso de las energéticas esto se ve muy bien, ¿no? Se ve como los presidentes del gobierno español que privatizaron Endesa y Gas Natural, 15 años después de hacerlo, son contratados por esas mismas compañías para formar parte de sus consejos de administración o ser asesores para América Latina de estas compañías. Hablo de Felipe González y José María Aznar. Una élite que gobierna nuestras vidas hoy desde los consejos de administración y los puestos directivos de las grandes compañías, mañana desde los gobiernos, pero en realidad son los mismos individuos. Obviamente sí, porque no podemos explicarnos cómo se generan las políticas energéticas en los distintos países, no solamente en Europa, sino incluso en América Latina, donde los beneficios van hacia el sector energético, hacia las grandes empresas transnacionales, no pretenden garantizar los derechos humanos, no es parte de su ADN. ¿Por qué son un problema las puertas giratorias en estos temas? Casi más que de puertas giratorias, como no está muy claro esa delimitación entre sector público y privado, podríamos hablar de una especie de cama redonda, o sea, están todos juntos en un mismo espacio, hoy en una empresa, mañana en el gobierno, y es importante denunciarlo porque las decisiones que toman, políticas, medidas, legislaciones, son favorables a esos intereses, a los intereses de las grandes compañías, no a los intereses de sus votantes y de las mayorías sociales, que son a quien debería favorecer el interés general.
Bueno, ya hemos visto lo que opina la gente sobre la pobreza energética. Yo me despido y nos vemos en las calles. Salud y hasta la próxima. Muchas gracias, Ruth. Seguimos aquí cuando son las 9:30 de la noche en Rojo y Negro TV. Emiliano. Quería decir antes del reportaje, pero que va evidentemente en la línea, totalmente de acuerdo de lo que hemos escuchado en el reportaje. A ver, tenemos que estar muy atentos en el momento actual para seguir poniendo la mirada y seguir poniendo el foco y seguir poniendo el dedo donde corresponde. ¿Por qué? Porque al final el sistema, como en la respuesta que intenta dar a eso que necesita, que es que haya empobrecimiento, lo pone siempre en lo mismo, en las migajas y en los servicios sociales. Y nosotros no podemos caer de ninguna manera en esa trampa. Acaba siendo caridad. No, ni caridad siquiera. Ni caridad siquiera. Yo creo que tenemos que poner nosotros la mirada en el único lugar que hay que ponerlo, es en las personas y en los derechos de las personas. Basta de servicios sociales y vamos a defender, a buscar, y desde luego en las salidas, cuando María planteaba que la ley de Cataluña evidentemente ha nacido de los propios colectivos, evidentemente somos los que realmente debemos protagonizar el momento futuro para hacer frente a la pobreza energética, porque desde luego no esperemos absolutamente nada porque iría contra el planteamiento fundamental de un sistema como en el que vivimos. Por lo tanto, no nos dejemos engañar y pongamos el foco en el único lugar donde debemos ponerlo: los derechos de las personas, los derechos de los más empobrecidos. Paco. Precisamente en esa línea, una de las cosas que hemos comprobado en el grupo de suministros de la plataforma afectados por la hipoteca de Granada es que cuando presiona a las compañías terminan estando, pues, o sea, vienen familias con problemas, estás acostumbrado a presionar en las oficinas de la compañía, ya te conocen, entonces pues están dispuestos a negociar y a que la gente vaya pagando poco a poco lo que pueda, con tal de que no sigas presionándole, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, a que la gente siga pagando, volvemos a lo mismo, los bonos sociales, los ayuntamientos están endeudándose, haciendo por su cuenta bonos para pagar la luz de la familia, pero las compañías siguen cobrando. Las comunidades autónomas, Aragón y Cataluña, están endeudándose, pagando esos costes, cuando tenemos una luz que ha subido un 73% en los últimos, de 2008 a 2015, donde las compañías han obtenido 56.624 millones de beneficios de 2008 a 2015, los peores años de la crisis. Entonces, y el gas ha subido el 67%. Estamos en los peores momentos de la crisis que han generado ellos, porque ahora les interesa, como decías tú, que pasemos al paro. Cuando han necesitado nuestro trabajo, nos han dado trabajo porque ellos tenían beneficios, y cuando ahora no les interesa que trabajemos porque obtienen los beneficios a través de otras especulaciones financieras, pues ahora nos mandan a la cuneta, nos suben los precios, no nos permiten vivir y esperan que muramos. Es lo que ellos se plantean, con lo cual tenemos que ser nosotros los que tenemos la iniciativa, porque es que esas medidas, incluso cuando son propias y autónomas, como te estoy diciendo, del grupo de Granada, en el fondo la compañía no pasa por más que te permito que lo vayas pagando poco a poco y no te quito la luz. Y yo quería comentar una cosa, no olvidemos el tema del agua. Hay una cuestión muy interesante, cada uno tiene ese recorrido y yo concretamente he trabajado en eso, en un pueblo, ¿no? Las aguas potables de los pueblos se instalaron en este país, principalmente los pueblos, las ciudades también, a través de inversiones municipales entre los años 50 y 60. Todo eso ha pasado a gestión privada, disparándose los precios de esas aguas. Cuando se ha hecho, lo mismo que decíamos en Endesa, con dinero público, con trabajo público, ha pasado a gestión privada para beneficio de ellos. Porque el agua es otra de las herramientas que están utilizando. El agua se han disparado los precios, cada pueblo es distinto, pero se han disparado los pueblos y son muy pocos los pueblos, los municipios de este estado que están aguantando teniendo un control municipal del agua. Muy pocos. María. Sí, totalmente cierto, ¿no? O sea, nosotros, de hecho, siempre en las asambleas empezamos también explicando un poco, intentando que la gente se quite la culpabilidad, ¿no? Que hablábamos al principio
que si a la gente le da vergüenza explicar, claro, por supuesto que les da vergüenza explicar que tienen problemas para pagar sus facturas porque se sienten culpables y al final lo que intentamos siempre es intentar quitar esa culpabilidad y centrar la situación donde está, ¿no? y señalar a los culpables que son precisamente estas empresas, también informar sobre cómo funciona la gestión de estos servicios básicos en el Estado español, ¿no? En el tema eléctrico es escandaloso, oligopolio, 5 empresas, controlan, que además tienen repartido el mapa del Estado español, cada una a su región, la controlan perfectamente. En el caso del gas, monopolio casi, y en el caso del agua, lo mismo. Además en Cataluña tenemos un nivel de privatización súper elevado, ¿no? Si lo miras en función de los municipios, hay más municipios con gestión pública, pero si tú miras en la cantidad de población, la estadística cambia y hay un 84% de la población que está bajo gestión privada. ¿Por qué? Porque están en los municipios grandes que realmente son los que les dan los beneficios, ¿no? Y también nosotros intentamos situar la pobreza energética partiendo de ahí, ¿no? Que el problema es el modelo de gestión de servicios básicos que tenemos y también intentando ir un poco más allá de esta subida de precios. ¿Por qué se produce, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Por ejemplo, Paca también comentaba, ¿no? Si miramos nuestras facturas, más del 50% de lo que pagamos en la factura no es consumo, son muchísimas otras cosas, ¿no? En la factura del gas ya estamos pagando a los 1.350 millones de Florentino Pérez, más intereses. En la factura de la luz, peajes, moratoria en las nucleares, etcétera, etcétera. En el agua pagamos las privatizaciones de las empresas, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, 1.000 millones de euros más intereses en la factura del agua, ¿no? Y lo vamos a estar pagando durante muchísimos años. Y todo eso tiene que ver con el modelo de gestión que tenemos. Entonces, para nosotros es importantísimo situar que estas empresas son las responsables de la pobreza energética, porque hasta hace pocos años, pobreza energética solo se enfocaba desde servicios sociales, desde eficiencia energética, pero la pobreza energética es mucho más que eso, ¿no? Bueno, yo creo que también tiene mucha culpa la Administración de que esas empresas puedan seguir haciendo lo que quieran. Mira, yo voy a comentaros 2 cosas. La primera es que en esa factura de la luz, que estamos enseñando a la gente a descifrar su factura de la luz, hay una cuestión que yo he ido siguiendo y es que, a ver, cuando empezamos, bueno, hace años, ¿no? Pero con el tema de la lucha contra el cambio climático y reducir el que no gastaras tanta luz porque era CO2 que se emitía a la atmósfera, entonces queríamos hacer una reducción, no solamente de dinero, sino de CO2. Bueno, pues cuando conseguimos que haya comprar unos electrodomésticos de baja potencia, cambiar las bombillas de baja potencia, hay tal reducción en el consumo eléctrico que ellos mismos dicen, esto no puede ser, vamos a poner un término fijo y ahora que reduzcan ellos lo que quieran. Claro. Si se quieren morir de frío, pues que se mueran. Pero nosotros cobramos todos los meses el término fijo que ponemos en la factura de la luz. Y ahora puedes hacer lo que quieras, ellos van a cobrar su término fijo. Si quieres reducir, reduces, y si no, no. Porque donde realmente cobran es ahí. O sea, eso me parece que la Administración no se lo tenía que haber permitido. Eso por un lado. Y luego por otra, pues contaros que hemos pedido que se nos devuelvan 3.500 millones de euros de los costes de transición de la competencia, que esto es algo que ellos inventaron, que tenían unas pérdidas terribles con la liberalización de la electricidad, y entonces ellos dicen, hemos perdido mucho dinero, la Administración, denos usted tanto que hemos perdido. Y entonces hay 3.500 millones que resulta que no han perdido y que no nos devuelven. Entonces todo este tipo de estafas lo están haciendo, pues es muy sencillo, lo están haciendo porque la Administración no solo se lo permite, sino que por la puerta giratoria sus asesores, que son políticos, les están aconsejando cómo nos pueden seguir robando, estafando y cómo nos pueden seguir matando de frío. Vamos, es que no me da la gana de decirlo con otras palabras. Sí, por añadir alguna cosilla más, yo es que creo que la pobreza energética o la energía es una pieza más de este puzzle de privatización, es decir, no es... Y que además, y yo me imagino que ahora entramos, con el tiempo que nos queda, en las posibilidades y en las alternativas, ¿no?, a todo esto que planteamos desde los propios colectivos, ¿no?
evidentemente este puzzle de privatización intenta por todos los medios anular la vida de la gente, anular la posibilidad del protagonismo de lo comunitario y de la comunidad, y anular el poder, y aquí me voy a detener un poquito más, de los propios municipios. Nosotros en Castilla vamos a vivir, y estamos viviendo ya, la anulación y la desaparición de un montón de ayuntamientos. ¿Para qué? Para poder controlar mucho mejor las propias riquezas, entre las cuales está evidentemente la tierra, el agua, el medio ambiente y todo lo que conlleva y que está relacionado con este gran puzzle, ¿no? Entonces a mí me parece que hay estos tres elementos: el protagonismo de la gente y de sus vidas, el protagonismo de lo colectivo y de lo comunitario, porque justamente es lo que han intentado destruir, y el protagonismo de la organización cercana y local. Me parece que son tres elementos que hay que utilizarlos con las propuestas concretas que puedan tener y que podamos tener en la perspectiva de futuro. Pues aprovechamos este inciso para meter nuestra cuña publicitaria sobre Ruesta y en 20 segunditos estamos otra vez aquí con vosotras. Después de este pequeño anuncio nos vamos con María. Paca nos comentaba antes, nos hacía un pequeño desglose de las facturas. A nivel europeo, ¿sabemos si hay un ranking, si estamos por encima, por debajo de la media? Claro, bueno, de hecho en el Estado español estamos pagando la cuarta energía más cara de toda Europa. Porque al final, incluso si miras a las empresas más poderosas a nivel mundial, las 4 primeras son todas eléctricas, porque realmente la gestión de la energía se trata como un negocio y no como un derecho, ¿no? Y yo creo que la pobreza energética pone sobre la mesa que el modelo que tenemos es totalmente incompatible, porque no tiene ningún sentido que se haga negocio con derechos básicos, porque con el modelo que tenemos actualmente estamos dejando fuera a un 11% de la población que no tiene acceso, que no es solo, las estadísticas hablan de un 11% de la población que no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada, pero por ejemplo, aquí no están incluidas todas las personas que viven, por ejemplo, en viviendas ocupadas, ¿no? ¿Qué hacen las familias cuando la administración no tiene pisos que ofrecer cuando los han desahuciado? Pues muchas se ven obligadas a ocupar una vivienda. Claro, ¿y qué pasa? Si una persona que está ocupando una vivienda intenta ir a la empresa y darse de alta el contrato, porque nosotros hemos tenido muchos casos, la empresa no te deja, porque no tienes un contrato de alquiler o no tienes una escritura. Entonces no hay alternativa, te enganchas. Pero las empresas dicen, no, pero nosotros desenganchamos por seguridad, porque es peligroso. Ya, pero entonces tenemos a las familias en un limbo, porque no pueden contratar, porque no tienen contrato, y si se enganchan, les vas a cortar. Entonces tenemos un limbo ahí con esas familias, y son muchísimas en el Estado español, y es un tema que desde la administración se obvia totalmente y no se da ninguna solución. Paco, antes de comenzar el programa, sí, nos comentabas algo que te ha llamado la atención en Alemania en cuanto a las renovables. Sí, casualmente trabajo por allí de vez en cuando en verano, y me llamó mucho la atención que 1 de cada 5 casas en los pueblos, en el medio rural, su techo está lleno de placas solares, casualmente, en un país donde tiene un nivel de sol con posibilidad de generación de energía 10 veces más bajo que España, ¿no? Entonces, esa inversión allí sí está, pero que además es inversión que aquí no se ha hecho. Recordamos cuando hace años, antes de empezar la crisis, pues, como consecuencia del consumo, de pronto se caían los sistemas y cortaban la luz. Yo como electricista, hablando con otros electricistas, me informaban de que es que no se hacían los mantenimientos, las empresas, a pesar de todo lo que ganan, ni siquiera hacían los mantenimientos y preferían que se cayeran los sistemas, la gente se quedara sin luz, con tal de no gastar en eso. Claro, ahora se ha reducido el consumo como consecuencia de la imposibilidad de pagar y como consecuencia de la pobreza energética, y ellas siguen obteniendo beneficios, pero es que en 2015 Iberdrola obtuvo 2.444 millones de beneficios,
Endesa, de beneficio neto, 1.086 millones, gas natural, 1.502 millones. O sea, estamos hablando de que en los años fuertes de crisis siguen teniendo un nivel de beneficio, y encima, lo que decíamos antes, recordemos que eran empresas que se han construido por el pueblo, que se han construido con dinero público, como también hablábamos de los municipios, del agua, etcétera, y que ahora pasan a gestión privada. Además, muchas veces, esas gestiones privadas, muchas veces a nivel municipal, yo tengo información de algún pueblo en la zona de Granada donde se ha dado alguna concesión de agua a alguna empresa, y luego con las elecciones algún alcalde nuevo queriendo recuperarla, pues resulta que ha comprobado que no puede meterle mano, no puede quitar la concesión porque tiene que pagar una indemnización, algo parecido a lo de Florentino con Castor, tiene que pagar una indemnización a esa empresa que hace que se arruine el ayuntamiento, entonces no puede recuperar la gestión pública. Entonces, y eso es como consecuencia de la connivencia, o sea, no es que haya puertas giratorias, son los mismos. Felipe, si alguien piensa que estuvo en el Partido Socialista, fue un espejismo, una falacia. Siempre han sido ellos, y son los mismos los que están en las grandes empresas y los que legislan mientras están gobernando para beneficio de esas grandes empresas. Entonces, yo creo que desde lo que está... tenemos lo peorcito mandándonos. Desde lo que está diciendo Paco, tenemos una tarea muy importante que hacer los colectivos, ¿no? Que es cómo hacerles responsables de tantas vidas destruidas, y cómo hacerles responsables, ya no solamente de la señora de Reus, sino de tantos y de tantos miles de personas, tantas vidas destruidas, cómo hacerles responsables de tantos barrios y tantos pueblos destruidos, y destruidos en su propia cultura, en su propia manera de ser, y cuántos espacios físicos, me refiero, utilizados simplemente para el lucro, ¿no? Me parece que tenemos ahí toda una tarea de denuncia y toda una tarea de propuesta muy importante. Pues mira, antes de intentar encontrar las soluciones, nos vamos a ir de la mano de nuestra compañera Ángela a la sección del Briconsejo y volvemos enseguida. Hola y bienvenidos a nuestro Briconsejo. Hoy queremos hablaros de cómo sobrevivir sin fuentes de energía en nuestras casas. Vivir con calefacción parece la más lujosa de ellas, pero ¿creéis que rinde igual un estudiante que pasa frío en su casa a uno que no? Bueno, siempre quedarán las bibliotecas, que siguen siendo públicas. La electricidad supone la oscuridad total, a no ser que vivas cerca de una farola. No se puede hacer lo habitual, ver la tele, leer, así que en realidad es algo muy beneficioso para racionalizar los horarios, ya que te tienes que ir muy pronto a la cama. Es probable que si no tienes calefacción ni luz, tampoco tengas manera de comer caliente en tu casa. Por lo tanto, tendrás que destinar un poco más del dinero que no tienes a comprar comida ya preparada. Tampoco funcionará la lavadora y te faltará ropa limpia y probablemente no tengas ganas de ducharte con agua fría, o puede que incluso te hayan cortado también el agua. En estas condiciones, y con esta falta de higiene, no creo que encuentres el trabajo que te permita volver a dar de alta todos tus servicios energéticos. Pero tendrás techo bajo el que vivir siempre y cuando pagues la hipoteca, claro. Como veis, es fácil sobrevivir a la falta de energía, siempre y cuando asumas que prácticamente no puedes hacer tu vida habitual. Así que ya veis lo que pueden hacer las grandes energéticas por nosotras, y el dinero que ganan a cambio por ello. Ah, y lo que contaminan. Organízate, protesta y lucha antes de que te toque. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. ¡Salud! Y nos vemos en las calles. Muchas gracias, Ángela. Entramos en la última parte del programa. Vamos a intentar plantear soluciones para parar estos oligopolios. Paco, ¿tenías ganas de...? Yo la verdad es que... yo sí veo una cuestión. Primero, la respuesta no puede ser individual. Tiene que ser una respuesta individual, pero tiene que ser una respuesta colectiva. Y yo llamaría, literalmente, después de lo que hemos hablado, o sea, partimos de que nosotros hemos construido eso, me refiero a nosotros los de abajo, los currantes. Eso es nuestro. Yo animaría a la desobediencia civil organizada, no a que hablaran... las compañías, para poder leer la factura de la luz, tienen que entrar en el cuarto de contadores y las llaves son unas llaves maestras que la compañía tiene, y a que se pusieran de acuerdo las comunidades de vecinos a que cambiaran esa cerradura
para que no pudieran acceder. Sí, pero ahí ya etcétera, están etcétera. cambiando los contadores que son inteligentes y te controlan ahora desde la central. Pues que se desenganchen, te lo digo como suena, ¿eh? Sinceramente, yo animaría a la desobediencia civil, porque si lo haces tú solo, pueden llegar y cortarte la luz y ponerte una multa, pero si terminan poniéndose de acuerdo la comunidad de vecinos y lo hacen todos, contra todos no pueden. Y un bloque aquí, otro bloque allí, y se va animando, al final el gobierno tendrá que legislar, al final igual pasará como con la esclavitud, terminarán quitándola cuando ya no haga falta. Quizás el gobierno tendrá que legislar porque la energía es social, cuando ya vean que no pueden obligarnos a que paguemos por ella. Yo animaría sinceramente a eso, organizadamente, a través de los colectivos, difundirlo e ir asumiéndolo. Porque además ocurre una cosa, por suerte o por desgracia, el que no tiene dinero para pagar, tampoco tiene dinero para pagar la multa. Seamos conscientes de eso. Mientras la gente tiene un trabajo regular, etcétera, etcétera, puede temer que le metan mano porque el juez de orden que le embargue la cuenta de la nómina, porque las empresas nos obligan a cobrar a través de banco, que esa es otra, pero bueno, sería interesante un día hablar de eso. Pero si estás en esa situación, ¿qué te pueden hacer? No te pueden hacer nada, te pueden echar de la casa, se vuelve a entrar. Es que tenemos que ser conscientes de que ese es la ausencia de miedo es la principal herramienta que podemos tener. Emiliano. A ver, yo varias cosas. La primera y clave y fundamental, la mejor manera de defender las vidas de la gente es posibilitar autonomía en las personas. Y yo creo que ahí es necesario que las rentas básicas, nosotros somos partidarios de las rentas básicas universales, creemos que es una herramienta interesantísima, importante, fundamental, clave para la autonomía de la vida de las personas. En segundo lugar, lo que decía antes me parece clave. Información, para que colectivamente señalemos como los únicos responsables de la pérdida de vidas, de la destrucción medioambiental y de la destrucción de barrios y pueblos a todos estos grupos, a todas estas empresas que al final están detrás de todo este montaje. Y por último, yo creo que solamente nos queda aquí una salida, y estoy de acuerdo con lo que dice Paco. La organización comunitaria y la estructura municipal que acerca la posibilidad de disfrutar de este derecho fundamental de las personas, me parece que es clave. En esas tres cuestiones lo plantearía. Paca, dentro de estas soluciones, se habló en las últimas elecciones, no en las anteriores, sobre nacionalizar empresas energéticas. ¿Estaría dentro de esas soluciones? No te he entendido bien. La nacionalización de esas empresas, de Gas Natural, de Unión Fenosa. Bueno, yo creo que la nacionalización de esas empresas estaría bien, pero yo lo veo como muy lejos. Yo ahora mismo veo mucho más cercano lo que ha propuesto Emiliano, de que nos organicemos nosotros y empecemos a dejar de consumirles, simplemente, si ya tenemos otras comercializadoras. O sea, de momento dejar de consumirles. O sea, hacerle un boicot al oligopolio y tener otras comercializadoras. Y además, que fomentan las renovables, porque, a ver, lo que están haciendo no solo es la pobreza energética, como te he dicho antes, con los pobres que no pueden pagar un recibo, es que ahora hay muchísimos pueblos alrededor de las centrales nucleares obsoletas que están corriendo un riesgo innecesario, porque esos señores están amortizadas y es una ganancia continua, sin tener que invertir absolutamente nada. Entonces, todo esto que está ocurriendo y que estamos poniendo encima de la mesa es para decirles, mire señores, no les vamos a consumir más. Vamos a intentar organizarnos entre nosotros, formarnos entre nosotros e intentar no consumirles a ellos y luchar, sobre todo, por no pagar ese impuesto al sol. Porque, ¿cómo que yo no puedo poner en mi terraza 4 placas solares y autoabastecerme? O sea, es que no solo te están quitando, es que te lo están quitando todo. Te están quitando hasta el derecho de decirte, venga, en la comunidad de vecinos vamos a poner unas placas solares y nos vamos a autoabastecer. Y no vamos a pagar a estos señores. Esa libertad, ese derecho también nos lo están quitando, ¿eh? Y entonces sí que hay que ser desobedientes. Nosotros desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético hicimos una campaña de desobediencia
que parecía al principio que éramos 4 iluminados los que no queríamos pagar por tener placas solares, y al final ha resultado que no se paga por tener 4 placas solares. Y que como metía el miedo a la gente, que fueran las mismas personas que tenían las placas solares, fueran los que llegaran y dijeran, yo tengo 4, y se denunciaran unos a otros. Eso lo han estado fomentando. No lo han conseguido, ¿por qué? Porque nos hemos organizado y hemos dicho, de eso nada. Si quieren que vengan, si quieren que nos las busquen, si quieren que las encuentren y si quieren que nos denuncien. Vamos a ir nosotros encima a decirle, 4 tengo yo y otros 7 y mi vecino 6. O sea, llegan hasta eso. O sea, nos van a sacar la sangre de todas las maneras posibles. ¿Cómo podemos evitarlo? Defendiéndonos, uniéndonos. Y bueno, pues aquí estamos desde 3 plataformas, desde Ecologistas en Acción, la plataforma por un nuevo modelo energético, la plataforma No Más Corte de Luz, que estamos dando talleres a quien nos lo pida, a cualquier colectivo que nos lo pida. Allí vamos a explicarle la factura de la luz, que es muy importante saber cómo, porque lo primero que hace, mira, una de las primeras estafas que hace una eléctrica es, tú cuando vas a contratar a tu casa el contrato, el primero que te dicen, ¿cuántos electrodomésticos tiene usted? Para saber la potencia que te tienen que poner. Entonces tú le dices los electrodomésticos que tiene y ellos te echan la cuenta como si los pusieras todos juntos. Claro. ¿No? Y entonces te dicen, usted con menos de 3.000 o 4.000, imposible, ¿no? Ahí ya tienes la trampa, ya tienes el término fijo de la potencia y te acaban de estafar. Porque nadie te dice, pero mire usted con esos electrodomésticos no poniéndolos juntos, no le hace falta esa potencia. O sea, que robarnos nos roban por todos los lados. María, para acabar la nacionalización de esas empresas lejana, ¿cómo veis vosotras la autogestión de estas energías, que en teoría son de todas? Claro. O sea, nosotras planteamos soluciones a corto plazo, o sea, de emergencia, como si dijéramos, y a largo plazo, ¿no? Yo creo, a corto plazo, lo que hay que parar inmediatamente son los cortes de suministro. O sea, lo que no puede ser es que tú, si no pagas tu factura de la luz, te corten, porque lo que presupone la ley estatal es que si tú no pagas es porque no quieres, ¿no? Lo que hicimos en Cataluña es cambiar esa visión y decir, no, estamos hablando de derechos básicos. Si tú no pagas la luz, presupone que es porque no puedes, porque nadie quiere vivir sin luz, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero, a nivel estatal, se tendría que legislar este principio de precaución, antes de efectuar cualquier corte, hay que preguntar primero a servicios sociales, al ayuntamiento, al departamento que se considere, pero al ayuntamiento, que es quien tiene la información y quien puede proteger a las personas. Y después hacer una tarifa social, no un bono social, una tarifa social en función de la renta de las familias, que si tienes 0 ingresos pagas 0, porque es así, y eso a cargo de las empresas del oligopolio, ni de todas las empresas, ni de todas las comercializadoras como ha hecho ahora el gobierno, no, de las empresas del oligopolio, porque en realidad lo que se tumbó del bono social anterior, decían que es que, claro, el bono social anterior en principio lo tenía que pagar el oligopolio. Lo que consideró el Tribunal Supremo es que eso era discriminatorio, pero lo que no tiene en cuenta el Tribunal Supremo es que tenemos un mercado eléctrico que es discriminatorio, con lo cual tiene que ser discriminatorio quien lo paga. Lo pagan las empresas del oligopolio, que son las que están ahora mismo gestionando estos servicios. Ahora, a largo plazo, por supuesto, hay que ir a remunicipalizar esos servicios. En el agua es fácil, la competencia es municipal, fácil, entre comillas, sí. Pero hay esa opción y se puede remunicipalizar. Pero no solo la solución es que la empresa sea pública, sino que sea una empresa pública, pero que haya un control y una participación de la ciudadanía, porque que sea público no garantiza que eso vaya a funcionar. Tienen que ser empresas transparentes, etcétera. Eso en el agua ya se puede hacer y en la electricidad tiene que poder hacerse. El problema es que la legislación estatal lo tiene blindado, porque lo que comentaba Paco, ¿no? O sea, lo que es las instalaciones es la gestión y la propiedad es de la empresa privada, es de Endesa, es de Iberdrola. Lo hemos pagado todos y se lo hemos regalado, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar. Y por supuesto, si no lo proponemos desde la ciudadanía y apretamos desde fuera, desde los grupos políticos no lo van a hacer y desde la administración tampoco. Yo creo que esto todas estas cuestiones que estamos planteando tiene que hacer que la pobreza energética sea una herramienta que revierte y se vuelve contra el propio sistema. Porque al final son herramientas de empobrecimiento que nosotros
hemos de utilizar, y los colectivos tenemos la obligación de utilizarlo con todos los medios que tengamos y todas las posibilidades para poder poner al final lo más importante en juego, que es la vida de la gente, si es que es lo que está... Claro, pero no solamente para hoy, porque claro, las medidas a corto plazo, pues bueno, vale, hoy van solucionando el problema, pero vamos a seguir así, no seremos capaces nunca de revertir el tema, de revertir la situación. Pues ahí vamos al problema de siempre y es la concienciación de la gente. Ella ha aportado varias veces lo de la información, me parece que es clave. Sí. Lo has aportado tú también, Paca, ¿no? Bueno, se nos va acabando el tiempo, cerca de las 10 estamos, nos vamos con nuestra sección de Legi Violeta y antes de despedir el programa anunciamos nuestra agenda rojinegra. Dentro vídeo. Hola a todas. En castellano se utilizan palabras que tienen más de un significado. El programa de hoy tratará sobre las palabras duales, que son aquellas que tienen significado negativo cuando se definen para mujeres y positivo para las definiciones masculinas. Vamos a ver cómo se percibe en la calle. Si te digo que te imagines a un brujo, ¿cómo te lo imaginas? Señor malo, malo. Pues negro, hombre. Más anciano que joven y con muchas pociones mágicas. El sabio, el chamán, ¿no? Un brujo, un hombre malo. ¿Y una bruja? Pues una chica mala. Pelo así largo, el gato, ja, ja, ja. O sea, bruja es la que hace todo lo malo. La mala de la película, como siempre. Si yo te digo que la RAE dice lo siguiente, brujo es un mago o hechicero y bruja es una vieja desagradable y con escoba. Me parece un insulto. Esta es denigrante que lo digan así, aunque sea la RAE, que me da igual. Y si le digo, ¿qué es un sargento? Un sargento, pues es un mando del ejército. ¿Un sargento? Pues un cargo militar. ¿Un mando? ¿Y una sargenta? Mi madre en casa. Sargenta se asocia a una mujer mandona, ¿no? Y si yo le digo que la RAE dice que la sargenta es la mujer del sargento. Pues muy mal. Me parece mal y me parece machista. No me lo creo. La mujer del sargento. Mal. Utilizamos eso, el lenguaje de manera muy sexista. ¿Qué es un gobernante? Pues un señor que gobierna a los demás, que tiene una cierta posición de poder y la ejerce frente al que está situado por debajo de la escala social. Un gobernante, pues alguien que tiene un cargo público. ¿Y una gobernanta? Una que gobierna, pero también se llama gobernanta, una señora que gobierna una casa, que es encargada de gobernar una casa. Sí, se usaba antes para como una mujer que dirigía un establecimiento. Es otra manera de limpiar las cosas. Un gobernante te puede limpiar a ti también el sueldo. Me parece totalmente inadmisible. Son cosas tan del pasado que tendrían que haber sido cambiadas ya. Me parece que eso está totalmente trasnochado. Es una pena que no hayan sido cambiadas, que no cambia la realidad, pero sí ayudaría mucho, sobre todo a las generaciones futuras, que si van a ver cuáles son las definiciones de las cosas, aprendan la verdadera definición y no una versión arcaica de la realidad basada en una diferencia de géneros aterradora. Me parece que debemos aprender, enseñar a utilizar el lenguaje de la manera correcta a los niños. Aplauso para las mujeres. Hasta hace poco, alcaldesa solo era la mujer del alcalde. Hoy esto ha cambiado y cuando hablamos de alcaldesa pensamos ya en las mujeres que ocupan las alcaldías. De igual forma, palabras como sargento deberían cambiar. Para definir a la mujer suboficial no deberíamos decir la sargento, sino la sargenta. El lenguaje ha rebajado a las mujeres en todos los ámbitos y solo resignificando las palabras ganamos en paridad y por tanto en dignidad. El sexismo no está en las palabras en sí, sino en el mal uso que hacemos de ellas. Muchas gracias, compañeras. Ya sabemos que no hay que dar patadas al diccionario, sino que las patadas se las tendríamos que dar directamente a la RAE. Dar las gracias a las invitadas, a los invitados que nos habéis acompañado esta noche. Ha sido un placer recibir toda la información que nos habéis transmitido. Esperemos que para vosotras también lo haya sido. Vamos a dar paso, como siempre, a nuestra agenda rojinegra. Lucha de la Rotonda de Colla, en Vigo. La Asamblea Berta de Colla y Baladre organizan una semana de charlas y proyecciones en solidaridad con la lucha de la Rotonda de Colla, que lleva por título Querernos en Soidade, tenernos en común.
La gira busca sumar apoyos a Diego Lores, una de las personas represaliadas por la lucha contra la instalación del barco Bernardo Alfagane en una rotonda de este barrio Vives. El 17 de enero se celebra el juicio. Nos vamos con el siguiente acto, que son la huelga convocada los días 9, 10 y 11 de enero en el Hospital de Limpieza del Institut Mental de Salud Pública en Badalona, en el cual no han cobrado la última nómina de diciembre ni la paga extraordinaria. El 11 de enero, mañana, tenemos convocada una concentración frente a la Audiencia Nacional en Madrid a las 9 horas, donde se celebrará el juicio por el ERE de la Radio Televisión Valenciana, con el despido de 1.600 trabajadoras, y ese mismo día a las 12 está convocada otra concentración en la calle Hermosilla 11 de las compañeras de madrileña Red de Gas en protesta por el despido de Jaime y su inmediata readmisión, solicitando respeto a las trabajadoras y usuarias. El próximo domingo 15 de enero a las 12 horas en Jacinto Benavente a Sol, CGT tiene convocada una manifestación junto con otras organizaciones sindicales como consecuencia del despido de 861 trabajadores hace 4 años en la radiotelevisión madrileña, en Telemadrid. El Sindicato de Sanidad de CGT en Málaga llama a salir a la calle el 15 de enero en defensa de una sanidad digna y universal ante la emergencia de empleo, recursos, higiene y limpieza de los hospitales públicos de Málaga. No han cobrado tampoco la última nómina de diciembre ni la paga extraordinaria. El 18 de enero las compañeras de CGT Cataluña han convocado huelga contra los recortes en la enseñanza. El 21 de enero es el Día Europeo contra el Z, con movilizaciones en todos los territorios. Os tendréis que informar a través de las redes y de internet. Y en el aspecto cultural, deciros que el día 21 de enero a las 7 horas se presenta el libro Potenciar la economía local, propuestas inspiradas en los modelos de la naturaleza, de Víctor Méndez. Será en Traficantes de Sueños, en la calle Duque de Alba, número 13, aquí en Madrid. 26 de enero se estrenará la obra La sección en Teatro del Barrio. La sección es un acercamiento crítico a las mujeres del franquismo y a la sección femenina de Pilar Primo de Rivera. Desde aquí un saludo a nuestra compañera Triple X. Y para terminar os informamos de la publicación del libro escrito por Raúl Civecchi y Decio Machado, titulado Cambiar el mundo desde arriba, los límites del progresismo, editado por CGT Baladre y Ecologistas en Acción. Una agenda bastante extensa, suponemos que irán saliendo movilizaciones a lo largo del mes a las que deseamos que os vayáis sumando. Nosotros daros otra vez las gracias por último, recordaros que nos vemos el mes que viene, el segundo martes de mes, aquí en Canal 33, también en Barcelona en La Mosca TV, en el canal 28 de la TDT, y a su vez dentro de 2 semanas vuelven las compañeras de RNTV Lucha. Muchísimas gracias, salud y nos vemos en las calles.